Hola, bienvenido al curso Power Query Conectores. Hoy estaremos hablando de los orígenes de datos. Recuerda que utilizamos la versión de Power BI Desktop de mayo de 2022. Ya vimos que en Power BI Desktop realizamos tres procesos. El primero es extracción, transformación y carga de datos. El segundo es modelado y el tercero es la creación del informe propiamente dicho. En el primer proceso de extracción, transformación y carga de datos, debemos conectarnos a los orígenes de datos, es decir, a las fuentes de datos de las cuales queremos hacer un análisis. Existen diversas fuentes de datos. Aquí tenemos un ejemplo de un subconjunto pequeño con los que podríamos interactuar. Por ejemplo, tenemos base de datos Access, tenemos ficheros TXT o CSV, tenemos Excel, tenemos bases de datos SQL, Oracle, IBM, Amazon, etc. Podemos conectarnos a páginas web, podemos conectarnos a PDF. De todos estos orígenes de datos a los que pudiéramos querer conectarnos, no todos tienen un conector integrado dentro de Power Query. Power Query cuenta actualmente con 172 conectores, de los cuales 167 son integrados. Los otros 5 son conectores genéricos y vamos a estar hablando de ellos en el día de hoy. Cuando nos conectamos o cuando vamos a realizar el primer paso del proceso, tenemos que seleccionar la opción obtener datos y esta opción nos va a llevar primero a configurar la conexión al origen de datos, siempre seleccionando un conector de Power Query. Luego debemos autenticarnos en ese origen de datos. Veremos los tipos de autenticación que existen, veremos algunos ejemplos. Y una vez que nos hemos autenticado, pues tendremos una vista previa de esos datos, que puede darse de dos maneras. Y finalmente escogemos de esa vista previa los datos que nos interesan y determinamos el destino, es decir, esa consulta que vamos a hacer. Vamos a ver también ejemplos de destino de consulta. Los pasos resumidos serían configuración, autenticación, vista previa y destino de la consulta. Para el primer paso, configuración de la conexión, debemos utilizar los conectores de datos que nos ofrece Power Query. Tenemos conectividad integrada en Power BI, es decir, hay más de 150 orígenes de datos, en este momento 167, que tienen un conector propio dentro de Power BI. Hay 5 conectores que son genéricos, que nos permiten conectarnos a aquellos orígenes de datos que no tienen un conector propio. Estaremos viendo los conectores genéricos y qué orígenes de datos se puede conectar a través de ellos. Y finalmente existe la posibilidad de crear un conector personalizado. Esto podríamos hacerlo escribiendo un código script y compilando ese bla bla bla. Tengo que corregir aquí. Corto y vamos a poner conector personalizado. Podemos encontrar conectores personalizados realizados por personas por miembros de la comunidad de Power BI y también pudiéramos desarrollarlo nosotros mismos utilizando un kit que Microsoft pone a nuestra disposición. Dentro de los orígenes integrados que tenemos disponibles, pues hay categorías. Tenemos la categoría archivo,
que contiene los conectores para orígenes Excel, orígenes TXT, CSV, XML, JSON, carpetas de archivos, PDF y carpetas de SharePoint. Siempre vamos a utilizar el conector que corresponda con nuestros datos. Veremos algunos ejemplos con posterioridad. Luego tenemos la categoría base de datos, donde se incluyen un conjunto bastante amplio de bases de datos, entre las que está SQL Server, Access, Analysis Service, Oracle, MySQL, Postgres, Sysbases, SAP HANA, Amazon Redis, etc. En la categoría de Power Platform están los conjuntos de datos de Power BI. Cuando nosotros publicamos un modelo en el servicio de Power BI, el conjunto de datos que contiene ese modelo puede ser origen para un nuevo. También podemos utilizar los flujos de datos de Power BI y los flujos de datos de la Power Platform. Existen otros orígenes de datos como el Common Data Service y últimamente el conector Dataverse, ¿vale? Aquí lo tengo. Dentro de la categoría Azure, pues podemos encontrar todas las formas de almacenamiento de datos de Microsoft en la nube. Entre ellos está SQL base de datos, el Data Warehouse Azure Synapse Analytics, el Analysis Service tabular, que es el Azure Analysis Service, y también podemos encontrar PostgreSQL, los blogs, las tablas, los Azure Data Lake, los Databricks, etc. En la categoría servicios de línea podemos hacer uso de Google Analytics, GitHub, Dynamic Nav, Microsoft Exchange, etc. Y finalmente la categoría otras engloba la página web, que también pudiera utilizarse este conector para conectores genéricos utilizando un código, ya lo veremos más adelante. Los conectores genéricos también, ODBC y OLDB, un conector de Spark, conector de Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory, el Solver, etc. Es decir, que actualmente Power BI Desktop contiene 172 conectores. Algunos de ellos genéricos, en este caso son 5, y el resto integrado, es decir, un conector por cada origen de datos. Dentro de los conectores genéricos tenemos ODBC, que ya lo mencionamos, OLDB, OData, la API de REST y los scripts de R. Podemos generar o conectarnos a un conjunto de datos a través de un script R también. Con el conector ODBC podemos acceder a orígenes de datos de Cassandra, Couchbase, Dynamo, Google BigQuery, HBase, etc. Aquí pues todos los orígenes a los que podemos acceder a través de ODBC. A través de OLDB podemos utilizar orígenes de datos SAS OLDB y Sybase OLDB. En el caso de API de REST utilizamos el Codebase DB y finalmente a través de ScriptDR pues podemos utilizar archivos SAS, archivos SPSS y archivos estadísticos DR. Es decir, que hay una gama amplia de orígenes de datos que se cubren tanto con conectores integrados, uno por cada origen de datos, como con conectores genéricos cuando tenemos orígenes que no tienen su propio conector. Para conectarnos a esos orígenes vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, conexión a archivos, pueden ser Excel, XML, TXT, CSV, etc. Cuando seleccionamos ese tipo de conector, pues nos abrirá un explorador para que nosotros busquemos la ubicación de ese archivo y lo seleccionemos.
En este caso, hemos escogido los archivos XML y él está buscando archivos que contengan esa extensión dentro de la carpeta seleccionada. En el caso de que quiera conectarme a carpeta, que también pertenece a la carpeta de archivo, podemos utilizar las carpetas locales o las carpetas de SharePoint. En los dos casos, pues debemos especificar dónde se encuentra ubicada esa carpeta. Para el caso de una carpeta local sería la ruta a la carpeta. Para una carpeta de SharePoint, la URL del sitio, es decir, la URL principal. No todo el camino hasta la carpeta, sino la URL principal dentro de SharePoint. En el caso de la categoría base de datos, aquí tenemos dos ejemplos cuando nos conectamos a una base de datos SQL Server. Entre los requerimientos está el nombre del servidor, que sí es obligatorio, y el nombre de la base de datos, que es opcional. También debemos especificar el modo de conectividad a los datos, que por defecto es importar, se cargan los datos en el modelo, y otras opciones que se pueden especificar, como puede ser una consulta nativa al origen SQL Server. En el caso de Analysis Service, en este caso, igual que en el anterior, tenemos que especificar el servidor obligatorio, la base de datos opcional porque podemos hacer selección, y aquí escoger el modo de conexión, que también puede ser importar o conexión en directo, Live Connection, como se conoce. También podríamos especificar una consulta MDX o DAX, igual que en el caso anterior, pero con el lenguaje correspondiente. En el caso de que queramos conectarnos a una página web, utilizaremos el conector web, y en el caso de que sea un servicio o data, utilizaremos el conector. En ambos casos, lo que hemos de especificar es la URL, en un caso de la página web y en el otro del servicio al que queremos conectarnos. Si usamos para conectarnos a un origen de datos la interfaz genérica o DBC, debemos previamente haber definido en el administrador de orígenes de datos un nombre de usuario para esa conexión. En este caso, estoy utilizando para conectarme usando ODBC el DCN Objects. Y Objects, si se fijan bien, está definido dentro del administrador de orígenes de datos, dentro del DCN de usuario. Bueno, una vez que hemos establecido la conexión, habría que especificar cómo nos vamos a autenticar a ese origen. ¿Qué usuario, contraseña, qué credenciales vamos a utilizar para poder acceder a esos datos? Las que estamos viendo aquí son las que están disponibles ahora mismo en PowerPoint. Tenemos la opción anónimo, se usa normalmente para conectarnos a un origen de datos que no requiere autenticación de usuario. Puede ser una página web o un archivo que esté disponible a través de una página web. El modo básico, donde se acepta el nombre de usuario y la contraseña, y se utiliza una codificación base 64 para enviar esos datos. Puede ser que me conecte a través de la clave de API, que es un solo identificador alfanumérico que debemos especificar. O puede ser que el usuario requiera de una cuenta profesional, una cuenta de correo o una cuenta de Microsoft. Este método de conexión de autenticación se conoce también como Auth2. Puede ser que el origen de datos requiera una conexión utilizando una cuenta Windows, puede ser implícito o explícito. Si yo utilizo el usuario y la contraseña que está conectado al ordenador, o especifico con qué usuario y contraseña quiero conectar. Y finalmente, un usuario de base de datos que solo está disponible en alguno de los conectores de base de datos, no en todos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de autenticación. Nos conectamos a una página web
es la Wikipedia. Y vamos a extraer un listado de esta página web. Cuando escribimos la URL a la que nos queremos conectar y le damos al botón aceptar, pues nos muestra esta ventana de autenticación. Y aquí tenemos varias de las formas de autenticación que habíamos mencionado. Anónimo, en este caso es la que corresponde, porque es una página web pública, no necesita usuario y contraseña. Windows utilizaría las credenciales con las que estoy conectada o unas credenciales que yo especifique en el cuadro. Luego está básico, donde se especificaría un usuario y una contraseña. La API web, donde se especificaría la key de esa API. Y cuenta de organización, donde especificaría un correo y una contraseña. El segundo ejemplo es autenticación a una base de datos SQL Server y vean que tenemos tres opciones. Windows, que es utilizar las credenciales del usuario que está conectado actualmente o utilizar unas credenciales alternativas. Y para ello tendría que especificar el nombre de usuario, que sería dominio / nombre de usuario y la contraseña de ese usuario. Podemos utilizar también para base de datos SQL Server un usuario y una contraseña específicos creados en el servidor de base de datos. Y también podríamos utilizar una cuenta de Microsoft para hacer la conexión. Bueno, aquí hemos visto todas las posibilidades, todos los posibles modos de autenticación. El siguiente paso, una vez que nos hemos autenticado, es escoger los datos que hay en ese origen. De todos los datos que pudiera haber, qué datos nos interesan. Y esto se puede presentar de dos maneras. En una ventana navegador, que es como lo estamos viendo a la izquierda. En este caso es una página web, se ha conectado y ha detectado todas esas tablas que vemos ahí. También hay algunas tablas que no existen, pero él ha sido capaz de detectarlas y también nos las sugiere. Y finalmente nos permite seleccionar todo el código HTML o el texto que se muestra. Aquí lo más conveniente sería escoger o una tabla que previamente existía o una tabla que nos sugiera. A través de los estilos es capaz de detectar esa. La otra forma de visualización de la vista previa de los datos es una vista previa de tabla. Esto ocurriría en el caso que nos conectemos a una carpeta local, una carpeta de SharePoint. Él muestra todo el contenido de esa carpeta y aquí nosotros tenemos una muestra de su contenido. A partir de ahí decidiremos si lo queremos seleccionar todo, si queremos una parte o qué vamos a hacer. Seleccionados los datos que queremos, vendría entonces el último paso, que es el destino de la consulta. ¿Qué voy a hacer con ese resultado? En el primer caso, el del navegador, hemos seleccionado la primera tabla y aquí se han habilitado los botones cargar, transformar datos y cancelar. Aquí mi sugerencia es siempre transformar. Nunca cargar directamente porque siempre hay alguna modificación. ¿Vale? Transformamos datos en el editor de Power Query y una vez transformados se cargarán. En la vista de carpeta pues tenemos la posibilidad de combinar los orígenes, es decir, todos los archivos dentro de la carpeta y transformar el resultado, es decir, abrir el editor de Power Query para transformar el resultado de la cosa. O simplemente no combinar estos archivos, sino ir directamente a transformar para yo seleccionar los archivos que me interesan y luego podría entonces combinar. Aquí faltan otros destinos, sobre todo cuando en el de carpeta, cuando lo hacemos desde la ventana principal de Power BI Desktop y no desde el editor de Power. Porque aquí aparecería también la opción combinar y cargar. Esta que aparece aquí de cargar, aquí sería como combinar. En este caso, pues igual, mi sugerencia es siempre transformar datos.